Una de las historias que escucho más a menudo es el poco conocimiento que la iglesia tiene acerca de su propia historia. Muchas personas creen que su iglesia local nació con el fundador de la denominación, con el pastor que está en ese momento en la iglesia, o su papá o su abuelo. Otros incluso llegan a creer que la iglesia nació con una campaña de Gigi Ávila en los años 80 o 90 o en alguna campaña de Billy Graham. Sin embargo, la historia de la iglesia es mucho más que eso. Nosotros podemos trazar nuestra historia hasta los apóstoles, hasta la era patrística, la Edad Media, la Reforma Protestante, los movimientos evangélicos en el siglo XVII, la expansión misionera del siglo XVIII, los avivamientos en Estados Unidos o en Norteamérica durante el siglo XIX, los grandes movimientos misioneros del siglo XIX, el siglo XX, y hay muchísima historia y riqueza en cada uno de ellos. Sin embargo, también es común encontrar a personas que creen que su única forma de escudriñar las Escrituras es a través de un simple estudio, y cuando se enfrentan a pasajes difíciles, normalmente se ven frente a la disyuntiva de qué creer o cómo asumir esos pasajes difíciles, o qué cree la iglesia acerca de ciertos temas que puede que no sean sencillos. Sin embargo, en la historia de la iglesia, la misma iglesia ha creado credos, confesiones, declaraciones de fe que nos permiten saber qué creían nuestros hermanos del pasado. El primer credo, quizá del que tenemos memoria o del que tenemos registro, es llamado el credo de los apóstoles. Es el credo más antiguo que existe en la fe cristiana y muy posiblemente tú lo sepas, tú lo conozcas. Es una confesión de fe muy temprana que habla acerca de en qué creemos, cuáles son las bases de nuestra fe. Probablemente las personas tenían que recitar este credo cuando iban a ser bautizadas, tenían que recitarlo o responder preguntas de ese credo. Ese acto es incluso seguido hasta el día de hoy en muchas tradiciones cristianas alrededor del mundo. Pero no solo tenemos el credo de los apóstoles, existe también el credo niceno-constantinopolitano o el credo de Nicea, que son credos o que fue un credo muy importante en la historia de la iglesia cerca del siglo IV. También tenemos el credo de Atanasio, un famoso padre de la iglesia de la región de Egipto y muy importante en el desarrollo de la doctrina cristiana. Pero si saltamos y venimos hasta la Reforma Protestante, también tenemos algunas confesiones de fe y catecismos que son muy importantes, como la Confesión de Fe de Augsburgo, que es la base de la teología luterana, de la teología de Lutero. También tenemos la Confesión belga, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, que juntos son llamados las tres formas de unidad de la Iglesia reformada. Y más adelante tenemos la Confesión de Fe de Westminster y también tenemos la Confesión de Fe Bautista de Londres. Todas estas confesiones no hacen más sino confirmarnos que nuestra fe no fue inventada hace 20, 30 o 50 años, sino que tiene fuertes raíces en la tradición cristiana y en la historia de la Iglesia. Estudiar estas confesiones de fe, estudiar estos credos, estudiar estos catecismos, estudiar estos cánones, nos ayuda a entender que nuestra fe no es algo nuevo, es algo que ha sido forjado a través de los siglos y de cuyo legado nosotros hoy somos beneficiarios, y tenemos el gran beneficio de podernos enriquecer con cada uno de estos documentos históricos que le dan sentido a lo que creemos, a lo que confesamos, a lo que practicamos como iglesia. Con estos hermanos del pasado, con los hermanos que confesaron el credo de los apóstoles en los primeros siglos de la iglesia, con los hermanos que crearon o que desarrollaron la Confesión de Fe de Westminster o la Confesión de Fe Bautista de Londres, tenemos mucho en común. Una creencia profunda en el Evangelio, en el poder del Evangelio, que hace que el pueblo de Dios no esté limitado por el tiempo ni por la geografía, sino que todos seamos un pueblo, que un día, como dice Apocalipsis, estaremos adorando al Señor juntos. Gentes de toda tribu, lengua, nación e incluso tiempo, reunidos adorando al Cordero por la eternidad. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, ha sido llevada al exilio y ha sido censurada. Sin embargo, en cada época, Dios ha sostenido a su pueblo, permitiendo que el Evangelio se expanda incluso en los momentos más oscuros. En el próximo capítulo, continuaremos descubriendo cómo la fe inspira y transforma,
Exploraremos el legado de las misiones que expandieron el Evangelio, el impacto de la Iglesia en la justicia social y el valor de los mártires y misioneros que, a pesar de las persecuciones, han llevado la luz de Cristo a cada rincón del mundo. No te lo pierdas.